Mi esposa me engañó con su mejor amigo y ahora lo llama su verdadero amor. Era una tarde cualquiera cuando algo dentro de mí comenzó a fallar. La rutina de siempre, los días que se deslizaban uno tras otro, sin grandes sorpresas ni sobresaltos, comenzaron a desmoronarse en el momento menos esperado. Claudia, mi esposa, con quien llevaba 5 años de matrimonio, nunca había dado señales claras de estar insatisfecha. Habíamos tenido nuestras discusiones, como cualquier pareja, pero nunca había sentido que nuestra relación estuviera en riesgo. Sin embargo, ese día algo cambió, aunque no sabía exactamente qué. Mi esposa tenía un mejor amigo, Tomás, con quien había compartido una amistad de muchos años. Lo conoció en la universidad y, desde entonces, habían estado siempre muy unidos. Al principio, no me molestaba en absoluto. Sabía que los amigos eran parte importante de la vida de una persona y confiaba en ella. Pero todo comenzó a cambiar hace unos meses, cuando sus salidas con Tomás se volvieron más frecuentes. En principio, pensé que solo eran encuentros de amigos, nada fuera de lo común, pero luego comenzaron a sentirse raros. De hecho, muchas veces llegaba a casa y la veía en su celular, sonriendo o intercambiando mensajes con él, y aunque trataba de ignorarlo, algo en mi interior me decía que había algo más. En un principio, traté de mantener mi calma, diciéndome que tal vez estaba exagerando. Pero cuando empecé a notar más cambios en Claudia, comencé a cuestionarme seriamente qué estaba pasando. Su actitud comenzó a volverse distante, como si ya no me necesitara de la misma manera. Dejaba de lado nuestras cenas, sus llamadas se alargaban más y su mirada ya no era la misma. Aunque no podía poner el dedo sobre qué exactamente, empecé a sentir que algo no estaba bien. Un día, llegué más temprano de lo habitual. Quería sorprenderla con una cena, como en los viejos tiempos. Pero cuando entré a la casa, lo que vi fue lo último que habría esperado. Claudia y Tomás estaban sentados muy cerca el uno del otro en el sofá, riendo juntos. Al principio, pensé que era algo inofensivo, que tal vez solo estaban viendo una película o hablando de algo trivial. Pero al acercarme más, pude ver cómo se miraban. Los dos parecían tan cómodos en su presencia mutua, como si todo fuera natural. Mi corazón se aceleró y, aunque traté de mantener la calma, no pude evitar sentir una punzada en el pecho. ¿Qué está pasando aquí?, les pregunté, mi voz temblorosa por la incomodidad del momento. Claudia rápidamente se separó de Tomás, mientras él se levantaba del sofá con una disculpa rápida, como si algo estuviera mal. La situación me dejó confundido y sin palabras. ¿Por qué se comportaban de esa forma? Claudia intentó restarle importancia, pero yo ya no podía ignorar lo que había visto. Decidí confrontarla esa misma noche, y aunque en su rostro se reflejaba la culpa, me negó todo. No es lo que piensas, me dijo, pero sabía que había algo entre ellos que no me estaba contando. Los días siguientes fueron de un creciente malestar. Sabía que algo se cocinaba entre ellos, aunque Claudia seguía insistiendo en que era solo una amistad. Finalmente, una tarde, cuando me encontraba en casa, me llegó un mensaje en el teléfono de Claudia. Por accidente, vi que era de Tomás. Decía, te amo, no quiero que esto termine. No puedo seguir ocultándolo, pero cada vez que te veo, me doy cuenta de que lo que siento por ti es mucho más fuerte que cualquier cosa que haya sentido antes. Mi estómago se revolvió. No podía creer lo que estaba leyendo. Tomás y Claudia, ¿realmente había algo más entre ellos? ¿Cómo no me había dado cuenta? Me sentí devastado, traicionado, pero también confundido. ¿Cómo había llegado esto tan lejos? ¿Acaso mi esposa ya no me amaba? Esa noche, decidí confrontarla nuevamente. Esta vez, ya no quería escuchar excusas ni promesas vacías. Necesitaba respuestas claras. Claudia, ¿es esto cierto? ¿Qué pasa entre tú y Tomás?, le pregunté con voz firme. Ella se quedó en silencio por un momento, mirando hacia el suelo. Cuando levantó la mirada, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Javier, no sé cómo decirte esto, pero, lo que siento por Tomás es más grande que cualquier cosa que haya sentido por ti. Lo amo. Sé que te he fallado,
Y no quería que fuera así, pero no puedo seguir viviendo esta mentira. Mi mundo se desmoronó. Estaba en shock, incapaz de asimilar lo que Claudia acababa de decir. Me sentía como si todo lo que había creído sobre nuestro amor fuera una ilusión. Entonces, lo nuestro ya no importa, lo que compartimos no valió nada. Le pregunté, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con salir. No, no es eso. Lo que tuvimos fue hermoso, Javier. Pero ya no soy la misma. Lo que siento por Tomás es real, y lo que siento por ti, ya no lo es. No quería que lo descubrieras así, pero te debo la verdad, respondió con voz entrecortada. Quedé allí, en silencio, sin saber cómo reaccionar. Mi mente estaba en caos, y mi corazón, roto. Claudia ya no era la mujer con la que me casé. Ya no era la mujer con la que compartí tantos sueños. Y lo peor de todo, estaba en sus brazos, en los de su mejor amigo, al que había considerado como parte de nuestra familia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Aunque Claudia y yo habíamos hablado, había algo en mi interior que no me dejaba encontrar paz. Estaba destrozado, pero al mismo tiempo sentía que debía enfrentar la situación y buscar respuestas, aunque éstas dolieran. Al principio, ella trató de ser distante, sin querer forzar una conversación. Decía que necesitaba espacio para pensar, pero la verdad es que no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Cada vez que miraba a Claudia, ya no veía a la misma mujer que había estado a mi lado durante los últimos años. La mujer a la que había dedicado mi vida se había convertido en una extraña, alguien que ya no reconocía. Esa misma noche, después de varios días de no cruzarnos palabra, decidí ir a la casa de Tomás. No estaba seguro de lo que esperaba encontrar, tal vez una confrontación, tal vez las respuestas que no había logrado obtener de Claudia. Al llegar, me sentí extraño, como si estuviera entrando en un terreno prohibido. Sin embargo, necesitaba saber qué tan lejos había llegado la relación entre ellos. Tomás abrió la puerta al escuchar el timbre. Al principio, pareció sorprendido al verme allí, pero rápidamente su expresión se endureció. No había cordialidad en su rostro, solo la misma frialdad que había mostrado desde que lo descubrí involucrado con Claudia. ¿Qué quieres, Javier?, me preguntó, sin mucho interés. Necesito saber la verdad, respondí con firmeza. Necesito saber qué está pasando entre tú y mi esposa. No estoy aquí para pelear, solo quiero entender. Tomás me dejó entrar y, tras unos momentos de tensa calma, comenzó a hablar, aunque no con la sinceridad que esperaba. No sé qué esperas que te diga. Claudia y yo hemos estado viéndonos, sí. Pero esto no es algo que te lo debía contar a ti primero. Ella me dijo que lo haría, que te lo diría. Es complicado, lo sé, pero no te voy a mentir, lo que tenemos es real. Sus palabras, aunque duras, eran la confirmación que no quería escuchar. Sabía que mi matrimonio había terminado, pero aún no lograba entender cómo todo había sucedido. Tomás y Claudia no solo se habían enamorado, sino que, al parecer, habían sido más sinceros entre ellos que yo lo fui con ella. Lo que no entiendo, Tomás, le dije, tratando de mantener la calma, es cómo pudiste hacerme esto. ¿Cómo pudiste ser parte de todo esto sin pensar en las consecuencias? Tú eras mi amigo, mi hermano. Tomás no contestó de inmediato. Su mirada reflejaba arrepentimiento, pero no suficiente para sentir que estaba verdaderamente arrepentido. No fue fácil, Javier. Créeme, también me duele lo que pasó. Pero lo que Claudia y yo tenemos es algo que no se puede negar. Las palabras de Tomás retumbaban en mi cabeza. Mi amigo, el hombre que había estado a mi lado en tantos momentos importantes, había traicionado todo por una relación que ahora consideraba más importante. No solo había destruido mi confianza, sino que también había dañado el vínculo que compartía con él. Cuando regresé a casa, Claudia me esperaba. Había algo diferente en su rostro, una especie de resignación. Te lo dije, Javier. Te dije que lo nuestro ya no podía seguir, dijo sin mirarme a los ojos. La conversación fue difícil y dolorosa. Aunque intenté razonar con ella, buscar algún tipo de solución, sabía que ya no quedaba nada entre nosotros.
A pesar de que Claudia seguía insistiendo en que mi dolor era necesario para que ambos siguieran adelante, yo solo veía en ella una sombra de la persona que una vez amé. La incertidumbre seguía creciendo en mí. Ya no sabía si mi vida tendría sentido después de todo esto. ¿Debía luchar por lo que alguna vez tuvimos o simplemente dejarla ir y seguir adelante con mi vida? ¿Valía la pena seguir en esta lucha cuando ya parecía que todo estaba perdido? Lo único que sabía con certeza era que el amor que compartí con Claudia ya no existía. La verdad que había descubierto me había despojado de cualquier esperanza, pero aún quedaba una última pregunta: ¿cómo seguir adelante cuando todo lo que creías era una mentira? La noche se alargó entre conversaciones inacabadas, silencios y una angustia palpable. Claudia se quedó en la sala, no quiso irse a dormir. Nos mirábamos, pero las palabras parecían perder todo sentido. Ella estaba allí, pero la distancia entre nosotros era insalvable. No sabía si sus palabras de arrepentimiento eran sinceras o solo un intento de minimizar el daño que había causado. Finalmente, fui el primero en hablar, aunque mi voz sonó débil, como si todo el peso de la situación me hubiera robado la energía. ¿Por qué, Claudia, por qué no me lo dijiste antes? Si tan mal estaba nuestra relación, ¿por qué no me lo dijiste antes de que esto fuera tan irreparable? Claudia cerró los ojos por un momento, y pude ver cómo sus labios temblaban. No quería perderte, Javier. Pensé que podía seguir viviendo esta mentira y, al mismo tiempo, encontrar algo con Tomás. Pensé que podría manejarlo todo. Pero me equivoqué. Sé que lo que hice está mal, y no hay excusa, pero no supe cómo salir de todo esto. Escuché sus palabras, pero no pude evitar que una ola de frustración me invadiera. ¿Cómo podía justificar todo lo que había hecho? ¿Cómo podía pedir perdón por algo tan grande, tan destructivo? Sentí una ira contenida que se transformó en tristeza. Ya no sabía si lo que realmente me dolía era la traición o el hecho de que, por mucho que lo intentara, no podía cambiar la realidad de lo que había sucedido. Pasaron los días, y la convivencia se hizo aún más difícil. Claudia intentó hablar conmigo varias veces, pero la frialdad que sentía no me permitía escucharla con la misma disposición. Me sentía como un extraño en mi propia casa, como si todo lo que había creído y amado fuera una ilusión que se desmoronaba lentamente. Mientras tanto, Tomás seguía en su papel de amante, sin querer reconocer lo que había hecho mal. Me sentía atrapado entre la amargura y el deseo de intentar encontrar una salida a este caos. No sabía si debería confrontar nuevamente a Tomás, si debería pedirle explicaciones más profundas o si simplemente debería dejarlo ir y seguir con mi vida. Pero algo en mí me decía que no podía dejarlo pasar tan fácilmente. Tomás también debía asumir las consecuencias de sus actos. En medio de todo esto, Claudia comenzó a mostrarse más desesperada. Sabía que había perdido algo importante, pero no tenía claro qué tan irremediable era todo. Un día, después de unos días de no hablarnos, llegó a mí con una propuesta que, en su mente, parecía ser la solución para todo. Javier, te lo suplico, ¿podemos hacer terapia? No sé qué más hacer. Te prometo que no quiero perder lo que teníamos, te amo, y sé que cometí un error monumental, pero estoy dispuesta a luchar por lo nuestro. Me quedé en silencio, observándola. Podía ver el dolor en sus ojos, el arrepentimiento, pero también la desesperación de saber que ya nada volvería a ser como antes. Claudia, no sé si yo pueda seguir con esto. No sé si tú puedas entender lo que siento, porque parece que no lo entendiste ni cuando más lo necesitaba. Las semanas pasaron lentamente. Claudia se mantuvo insistente en su deseo de que todo volviera a ser como antes, pero algo dentro de mí sabía que no había marcha atrás. El amor que alguna vez sentí por ella ya no era el mismo, y las cicatrices de la traición se mantenían vivas en mi mente. Tomás, por su parte, seguía en silencio, como si no existiera ninguna obligación de darme explicaciones. Sabía que, en el fondo, no había nada que pudiera decir que lo hiciera ver más culpable de lo que ya era. Sin embargo, mi necesidad de confrontarlo seguía creciendo, y no podía dejar que el asunto quedara sin resolver. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Me preguntaba a menudo, mirando al techo por la noche, cuando el silencio era absoluto.
¿Debía seguir luchando por una relación que ya no me pertenecía? ¿Debía ceder ante las lágrimas de Claudia, ante sus promesas rotas? La incertidumbre seguía nublando mi mente. Mientras tanto, Claudia seguía con su arrepentimiento, pero la distancia entre nosotros crecía más cada día. Sabía que, por más que lo intentara, nunca podría volver a confiar en ella, y menos en Tomás. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensiones y momentos de total desconcierto. Claudia no dejaba de insistir en que quería repararlo, pero en mi interior ya sabía que no había nada que reparar. Todo lo que había sido nuestro, lo que creía que era un amor verdadero, se había desvanecido. Cada vez que la veía, sentía una mezcla de tristeza y enojo, porque la realidad era que lo que ella me pedía no era posible. El daño ya estaba hecho. Después de varias semanas de luchar con mi propia mente, decidí dar el siguiente paso. Ya no quería vivir en esa constante montaña rusa emocional. No iba a quedarme atrapado en una relación que me había dejado marcado de una manera tan profunda. Ya no quería seguir fingiendo que todo podía arreglarse con un par de palabras. Lo que Claudia y yo teníamos ya no existía. Y lo peor de todo era que no sabía cómo contarle a ella ni a mí mismo que este final había llegado. Una tarde, después de días de evitar tener una conversación definitiva, la busqué. Estaba sentada en la sala, mirando fijamente la televisión, pero no veía nada. Sus ojos, acostumbrados a la rutina de las discusiones y silencios, estaban vacíos. No había esperanza en ellos. Claudia, le dije, respirando hondo, no quiero seguir con esto. Ya no puedo. Sé que me amas, sé que te arrepientes, pero lo que tú y yo tuvimos no es lo que queda ahora. Lo que me hiciste, lo que me hicieron, me rompió. Ya no sé cómo volver a confiar en ti, ni en él. Claudia me miró con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que esta conversación llegaría, pero no esperaba que fuera tan directo. Javier, por favor, no hagas esto. Yo te amo, te lo juro. Sé que cometí un error horrible, pero déjame demostrarte que lo que quiero es luchar por nosotros, por nuestra familia. Ya no puedo, Claudia, respondí sin poder evitar que mi voz temblara. Te di mi confianza, mi vida. Y ustedes dos me destruyeron. Esto no tiene vuelta atrás. Hubo un silencio profundo. El peso de mis palabras flotaba en el aire y la verdad era clara. Claudia había hecho todo lo posible por aferrarse a algo que ya no existía, pero ni su arrepentimiento ni sus promesas podían devolverme la paz que había perdido. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó ella, casi en susurros. Voy a seguir mi vida, respondí con firmeza. No sé qué va a pasar con nosotros, pero yo necesito salir de este agujero. No puedo seguir esperando que algo cambie, cuando lo único que ha pasado es que me he quedado aquí, esperando por algo que nunca llegó. Claudia se levantó y dio un paso hacia mí, buscando algo en mi rostro, tal vez alguna señal de que aún podía encontrar en mí una pizca de esperanza. Pero yo ya no veía nada en ella que me hiciera pensar que podía seguir adelante con esta relación. El daño estaba hecho. Lo siento tanto, murmuró, mientras una lágrima caía por su rostro. Lo siento, Javier. Te lo juro. No pude decir nada más. Sentí como si todas las fuerzas me abandonaran en ese momento. La mujer que amé, la que pensaba que sería la madre de mis hijos, la compañera con la que soñaba pasar el resto de mi vida, ya no era la misma. Lo que había sucedido no era solo una traición física, sino una profunda fractura de la confianza que ya no podría repararse. Ni siquiera el arrepentimiento de Claudia parecía suficiente para borrar lo que se había roto entre nosotros. Después de ese día, tomé la decisión de dejar la casa. Ya no podía seguir viviendo en el mismo lugar, rodeado de recuerdos que se habían convertido en un recordatorio constante de la mentira y la traición. Al principio, Claudia intentó convencerme de que no me fuera, de que intentáramos reconstruir algo. Pero ya estaba decidido. Necesitaba tiempo, y sobre todo, espacio para sanar. Pasaron meses desde aquella tarde. Mientras Claudia trataba de recuperar lo que habíamos sido, yo comencé a reconstruir mi vida. En mi corazón seguía la tristeza de lo perdido,
pero también había un pequeño atisbo de alivio, como si, al final, la decisión que tomé me hubiera liberado de una carga invisible que me mantenía preso. Ya no pensaba en lo que Claudia había hecho. Ya no pensaba en lo que Tomás había hecho. Mi vida ya no iba a girar en torno a lo que ellos decidieran hacer con la suya. No supe qué pasó exactamente con Claudia y Tomás. Dejé de saber de ellos poco después de mi partida. Lo que sí supe fue que, aunque mi vida seguía adelante, la herida que me dejaron no era algo que pudiera sanar en un par de meses. Era algo que me marcaría para siempre. El amor, para mí, ya no tenía el mismo sabor. Ya no confiaba en las personas, ni siquiera en las que una vez consideré mi familia. Con el tiempo, aunque nunca me olvido del dolor que sufrí, aprendí a vivir con él. Y aunque la vida nunca volvió a ser la misma, también entendí que, a veces, la mayor fortaleza es la que encontramos cuando decidimos soltar lo que ya no nos pertenece. Recuerda suscribirte y dale like para más historias.